hijas, hijos míos, demos gracias a Dios al ser necesario el Creador del universo, al Eterno. Amén. Hola, soy Araceli. Soy atea gracias a mi capacidad intelectual de verificar y evitar esas absurdas acciones de creer. En la pobreza intelectual de las sociedades religiosas, que la estadística es muy contundente, entre más pobreza económica, más ignorancia, más crédulos, más religiosos. No cuestionan las mentiras y engaños de sacerdotes, solo se tragan las leyendas. Esa gente no comprende que hay personas que conocemos la historia de esas mitologías, cuentos. Acudimos a las fuentes de eruditos y no las mentiras de pastores, curas y sacerdotes. Los religiosos de la Biblia afirman que su Dios es eterno y no fue creado. También habrás escuchado de ellos que la ciencia no ha demostrado que Dios no existe. Sí, ya lo hizo, pero no se dan cuenta por su pobreza intelectual. Las disciplinas como la historia, la arqueología, la paleografía, la iconografía, paleontología, la demografía y varias más ya lo lograron. Te voy a desarrollar el tema de cómo el dios literario en la fantasiosa Biblia primero fue parte de un panteón de dioses del Levante, luego hombres le cambiaron el nombre. Siglos después, escribas sacerdotes le cambiaron la categoría y descartaron a todos los demás. Ahora te comento sobre la zona de Levante, así denominada por los romanos, que abarca regiones actuales de Palestina, Israel, Líbano, Siria y Jordania. Antes de la creación del universo según los religiosos de la ridícula Biblia, pasamos a la historia. En la vida real, ya existen evidencias de los recorridos de nómadas y algunos asentamientos, hace 1,5 millones de años. Reitero, antes de que el Dios eterno creara el universo en sus tiempos bíblicos. En la zona de la futura Tiberias está la zona arqueológica de Ubeidilla, de la era del Pleistoceno. Son los restos humanos de Homo erectus, más antiguos afuera de la zona de África, y cerca de 10.000 piezas de piedra utilizadas como herramientas. También restos de bóvidos extintos. Pasaron 1 millón de años. Múltiples zonas de nómadas que comenzaron a ser sedentarios. Y en la cueva de Kesem ya existen herramientas más sofisticadas como hachas y sobresale la Venus de Berejat, encontrada cerca del lago Ram. Según los religiosos, su Diosito eterno aún no crea el universo, pero en la vida real ya tenemos la evidencia de la primera representación a una mujer o la primera deidad de piedra hasta la fecha del mundo. Y llegamos al Paleolítico Medio, 250.000 a 48.000 años antes de la Era Común. Todavía el dios del Torá no se aparece en el cuento para crear el universo. En el mundo real estamos en el período musteriense. Ya hay cuchillos y puntas de lanza de piedra creadas por el hombre de Neandertal. Observa cómo la evolución humana tiene paralelamente el desarrollo de herramientas, armas, textiles, chozas, cerámica. Situación que los negacionistas de la evolución no pueden comprender. Las comunidades se multiplican. Llegamos al Neolítico, donde las más avanzadas, ya algunas eran sedentarias. Ya comenzaron la agricultura, la pesca, orden social, vestimenta. Y por fin arribamos ya a una cultura que en piedra representa sus deidades, en especial Gobekli Tepe, los monolitos más antiguos de la cultura. La primera creación pétrea religiosa en la zona, un templo. Primero crearon el templo y luego la ciudad. Las primeras evidencias de adoración a esos animales en los grabados, zorros, serpientes, pájaros, jabalí y símbolos. Como cualquier zona del mundo, los ancestros de los escribas que fabricaron y editaron a sus dioses adoraron animales en piedra. Ya por esta era de 9.000 a 6.000 años antes de la Era Común, el eterno, aburrido Dios de la Biblia, por fin se le ocurre crear el universo. Y llegamos a la era de una sociedad que dominó el Levante. Es la Edad de Bronce. Los cananeos o fenicios no era una sociedad unida en un imperio, ni con un gobernante, sino en múltiples poblaciones costeras y tierra adentro. Megido, Ugarit, Tiro, su diversificación étnica y demográfica generó a los hicsos, amorreos y, para el tema actual, los israelitas.
Su actividad fue el comercio que prosperó mucho. Aún así tuvieron sus enemigos en los hititas, Egipto, y los que resultaron una catástrofe, los filisteos del Egeo. Esas sociedades cananeas dispersas en centros de distribución crearon su alfabeto y las tablillas cuneiformes, cerámica, textiles. Ya inició la correspondencia entre poblaciones y líderes. Y lo importante del video, los dioses de arcilla y barro. La creación de los dioses originales de los israelitas de la Biblia, previo a los cambios constantes antes de elegir uno. En el libro The Early History of God, la historia de la creación de los dioses, sus ediciones y elecciones por escribas hebreos del Dios de la Biblia. La máxima autoridad en el tema. El Dr. Mark Smith, erudito multigalardonado. Referencia académica. En consenso con sus colegas. Te presento al Padre del Dios Yahvé, oh Jehová de los israelitas. Su nombre es Él, y es el máximo Dios creador y gobernante de todos los demás dioses. Los israelitas aún no existían. El Dios creador gobernaba a otras deidades como Ashera, Baal, Asarte, Anat, Tamuz, Betel y decenas más. Los fenicios o cananeos no compartían una monarquía, sí un Dios supremo, Él, y los dioses menores no eran homogénicos en las creencias. Seguramente reconociste a Baal y a Ashera, que se integran en la Biblia. Baal, el dios de la fertilidad. La diosa femenina llegó a ser la pareja de El, madre de los demás dioses, y perdió fuerza cuando los escribas israelitas cambiaron el nombre de El a Yahvé. No hay consenso de sus atribuciones por la sencilla razón de que cada población cananea le daba distintos poderes. El Dr. Smith detalla lo complejo de esas situaciones. Edad de bronce que termina 1200 años antes de la era común. Tenemos precisamente ya el dominio de piedra, cobre y bronce. Son los últimos siglos de esta era. Los cananeos han soportado a sus vecinos los egipcios. En una región minera de Sherabit el Kadim, mineros cananeos inventan las primeras letras del abecedario cananeo, la primera escritura, que lo exhibimos en nuestro video El engaño de los profetas bíblicos. Mostrando los engaños de la cultura judeo-cristiana de que profetas como Moisés escribió algo cuando el idioma hebreo aún no existía 1500 años antes del cristianismo. Al igual que los dioses, costumbres e idioma israelita, todo tiene raíz fenicia. Entonces viene la catástrofe. Invasión de los filisteos, desde el norte, arrasando todo a su paso desde los hititas. La Biblia saturada de mentiras y engaños. Inventaron un ser inexistente, que Josué, el héroe que exterminó a los cananeos, es otra mentira más. Fueron los llamados pueblos del mar los que destruyeron las poblaciones e hicieron huir a los cananeos a las montañas. Ahora compartimos la obra. La Biblia desenterrada de los prestigiosos arqueólogos Finkelstein y Silverman, que exhiben cómo por esa invasión, las personas cananeas huyeron a las montañas lejos de las costas. Y son esos refugiados los que abandonarán sus raíces fenicias para convertirse en israelitas. El proceso descrito aquí es, en realidad, el contrario del que encontramos en la Biblia. La aparición del primitivo Israel fue el resultado del colapso de la cultura cananea, no su causa. Y la mayoría de israelitas no llegó afuera de Canaán, sino surgió de su interior. No hubo una conquista violenta de Canaán. La mayoría de las personas que formaron el primitivo Israel eran gentes del lugar, la de las tierras altas de las edades del bronce y hierro. En origen, los primeros israelitas fueron también, ironía de ironías, cananeos. Gracias a la historia y arqueología, se exhiben las mentiras de la ridícula Biblia. En este caso, el Antiguo Testamento. Otro personaje que no existió, Josué, que nunca derrotó a los fenicios. Fueron filisteos
que obligaron a los sobrevivientes cananeos a comenzar una nueva vida en lo alto de las montañas, lejos de la costa. Necesitamos más piedras grandes aquí. Con cuidado, levántenla bien. Sí, pongan el barro primero. La aldea típica de los refugiados se situaron en lo alto de colinas, con vista que dominaba el paisaje, rodeado de bosques de robles y terebintos. Aldeas en valles estrechos parecían autosuficientes. Sus habitantes sacaban agua de fuentes próximas o de cisternas excavadas. No más de media hectárea con 100 habitantes, sin edificios públicos, palacios, templos, almacenes, sin joyas. Resalta en contra de los relatos bíblicos de continuas luchas y victorias con sus vecinos. No se encontraron armas, ni espadas, ni lanzas, sin fortificaciones. Su única lucha era contra el pedregoso terreno, densos bosques y entorno duro. El doctor Israel Finkelstein y su colega el doctor Silberman explican a partir de la página 127 que las excavaciones antes de la década de 1960 se centralizaban en sitios israelitas relacionados con las Escrituras. Fue después que jóvenes arqueólogos emprendieron examinar la Palestina occidental entre los valles Yezrael y Beerseba, prácticamente un continente desconocido para la arqueología. La arqueología era mayormente de especialistas con tendencias religiosas, en la tarea de confirmar el relato bíblico y no desenterrar la verdad. Por esa razón se descubrieron las verdaderas raíces de los israelitas y no los hechos falseados de la Biblia. El doctor Mark Smith también concuerda a partir de la página 69. Contrario al modelo de que las culturas cananeas e israelitas eran diferentes, la arqueología exhibe dudas en esa posición. Las evidencias arqueológicas de la primera etapa de la Edad de Hierro exhiben múltiples similitudes. La cultura israelita surge de la cananea. En corto, las evidencias exhiben que la cultura primitiva israelita eran los últimos vestigios de la fenicia. Finales de la Edad de Bronce. Principios de la Edad de Hierro. Los líderes cananeos están desesperados. Amurapi, último rey de Ugarit, escribió una carta al rey de Elisa, que es Chipre. Describe con desesperación sobre los barcos enemigos y explica que han incendiado y causado estragos. Mis tropas están en el país de los hititas, mis barcos en Licia, y el país ha quedado abandonado a sus propios recursos. Y también el rey hitita escribió al prefecto de Ugarit con la angustia de los pueblos del mar estaban atacando sus tierras. Los exiliados comenzaron a crecer en las montañas. Ellos ya no creaban más figuras de barro, pero no olvidaban a sus dioses, se dedicaban a sobrevivir. Fue el imperio egipcio que sí pudo confrontar a los filisteos y de paso atacar a las nuevas tribus de las montañas. Ahora te comparto al doctor Toby Wilkinson, galardonado con la distinción Hessel Tiltman Prize, que de manera independiente confirma cómo los egipcios conocieron a esas tribus de las montañas. En su obra Auge y caída del Antiguo Egipto, página 453. El faraón Meremptah, cuarto de la 19ª dinastía, avanzó a recuperar las regiones de Ascalón, Geser y Yenoam, procedió a masacrar a una tribu rebelde, hasta ese momento desconocida. La tribu se denominaba a sí misma Israel en las zonas montañosas de Canaán. Y pasamos a unos 400 años antes de la Era Común, para encontrar en la historia que por fin los israelitas ya crearon su lenguaje del cananeo y en un proceso de escritura colosal crean el Torá o Antiguo Testamento. Una obra magnífica de los israelitas de imaginación y creatividad, pero saturada de engaños, mentiras, y lo peor es poder lavar el cerebro a personas apáticas, ingenuas, que esas farsas son historia. Los excananeos se convierten en israelitas, fabricando de manera literaria la historia, entre comillas, de su pasado. Todo fue inventado. Todo. Primer ejemplo. Los árboles genealógicos desde Adán y Eva, de su imaginación los hebreos se las sacaron. Nunca llevaron registros. Comparto ahora a otro erudito, el doctor Bart Ehrman. Contrary to what people say,
Ancient Jews did not keep their genealogies. People tell you this all the time. It's absolutely not true. Jews did not. So some Jew living in the year, 29 AD, he didn't know who his great-great-grandfather was any more than you do. They didn't do that. But people think because they read in the Bible, you got all these genealogies, that this is what Jews are doing the whole time. No, they absolutely did not do that. Si no le crees, verifica si hay textos o grabados de genealogías previos a los escritos más antiguos, que son del Mar Muerto, que son las piezas más antiguas de toda la Biblia, unos 400 años antes de la Era Común. Segundo ejemplo. El diluvio que no sucedió, admitido por eruditos cristianos como el Dr. William Lane Craig. Y si eres diferente a los apáticos, crédulos religiosos, verificarás que ese fenómeno no está en los libros de historia. See, the real elephant in the room here is the flood story. It's not Adam and Eve, it's the flood. Because it is scientifically indefensible to think that within the span of human history, that all of the world's terrestrial life was wiped out in a flood, except for that aboard the ark. That is indefensible scientifically, historically. Tercer ejemplo. El Éxodo, que tampoco sucedió. Volvemos con los doctores Finkelstein y Silberman. Página 86. El faraón es mencionado cerca de 100 veces y nunca por su nombre histórico, sin población precisa ni fecha exacta. Y en el oasis de Cádiz Barnea, descrito en Deuteronomio capítulo 9, versículo 23, se establecieron más de 1 millón de personas por 38 años y no dejaron nada, ni construcciones, ni restos humanos, ni huesos de animales comestibles, ni cerámica, ni silos, nada. El Torá, Antiguo Testamento, no es historia. Toda es una fabricación que utilizaron los escribas sacerdotes hebreos para crear su pasado divino y glorioso, borrando sus raíces cananeas. No hubo, entre comillas, reinos de Judea e Israel. No hay ruinas de ese tamaño, ni palacios, ni instalaciones militares, ni grandes poblaciones. Solo comarcas de ganaderos, agricultores, ni un rey David, si acaso un líder de esas comarcas, como lo exhibe el libro en varios capítulos, y en la página 168, la realidad histórica es muy diferente a la fábula de la Biblia. Así los israelitas fabricaron su ilusión del pasado. En la página 188, es clara la nula credibilidad histórica del Libro de Reyes, pues es un apasionado alegato religioso, como si fueran obras de historia, 600 años después. En pocas palabras, los israelitas crearon su pasado con fantasías y mentiras. El erudito Dr. Mark Smith menciona en la página 20 en relación a la creación literaria hebrea. Los textos bíblicos son muy tardíos en relación a los hechos que describen, y han sido tan editados en sus historias, que el desarrollo de sus deidades es difícil de explicar. Ahora te compartimos a otro erudito, el Dr. Joel Hoffman, experto en el idioma israelita, que en su obra In the Beginning, en la posición 337 de la versión Kindle, informa cómo de los jeroglíficos egipcios se desarrolló el protocananeo, y de ahí surge el idioma israelita. Detalla que los fenicios tenían un alfabeto perfectamente desarrollado sin vocales. Los egipcios podrían haber tenido uno, si lo hubieran desarrollado. Los griegos fueron los primeros en separar símbolos de vocales. Y le dedica un capítulo entero a la palabra, el Ohim, en donde el Antiguo Testamento tiene más de 600.000 palabras. Los remanentes del politeísmo permanecen en 2.500 ocasiones, pero con variantes de interpretación teológica en cerca de 3.000 años. El Dr. Smith exhibe lo obvio en la parte más antigua del Torá, el Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo él: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nos informa también
cómo Ashera estaba incluida en el templo, en el testimonio en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 7. Incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Ashera y la colocó en el templo. Pero aclara en la página 351 que la inclusión de Ashera en el templo de Jerusalén quizá era solo una muestra de la preservación de las tradiciones politeístas antiguas de Israel, y no una continua adoración posterior. Ahora te presentamos a la doctora Francesca Stavrakopoulos, con su galardonado libro con el premio Penn Hessel Tiltman, de la mejor obra de tema histórico de 2022. Y confirma cómo el Dios Supremo era Él, y cuando los escribas crean a Yahvé o Jehová, era un Dios menor que fue asignado al pueblo de los israelitas. Reitero para que lo comprendas. Fueron escribas los que históricamente crearon la figura del Dios menor de Yahvé. No es un Dios real eterno, como fantasean los ignorantes religiosos. Cuando Elión dividió a las naciones. Cuando dividió a la humanidad, Él trazó las fronteras entre los hombres, conforme a los hijos divinos. Para Yahvé se le asignó la porción de su pueblo de Jacob. También confirma a partir de la página 20 que los dioses cananeos, a pesar de las diferencias, ellos eran parte de un concilio divino, guiada por Elión, la máxima deidad, y comenzó la primitiva forma de Yahvé, como un dios menor. El Dr. Smith concuerda en la página 101 y explica cómo en las etapas de creación de la literatura bíblica, la parte más antigua, el Génesis, tiene esos versículos contundentes de los remanentes del politeísmo. Posteriormente, sacerdotes, los reales autores del Deuteronomio, crean al dios menor Yahvé. En un proceso de múltiples fuentes y derivaciones de esa edad antigua, en el libro de la doctora Francesca, página 21, explica que Yahvé representado como el dios de la tormenta, precisamente que en lugares denominados Seir, Parán y Temán, justamente en las zonas montañosas a donde huyeron los cananeos de la invasión, donde se presentan esa clase de fenómenos de tormentas que finalmente se la adjudicaron a Yahvé originalmente. El Dr. Mark Smith informa en su página 102 cómo se da el desarrollo y la imposición de Yahvé a su nueva categoría de Dios Supremo en tiempos posteriores. En los escritos de Josué capítulo 22, versículo 22, es enfático por la labor teológica de sacerdotes. El cambio de categoría e imposición de relevancia en la historia de la creación en la leyenda. Observa cómo el dios El es ya igualado a Yahvé en los escritos físicos más antiguos de Josué, cuando ellos adoraban al dios cananeo El. Y es cuando la tendencia en los tiempos de la denominada monarquía de David se buscó erradicar el vestigio fenicio. A partir de la página 103. Exhibe cómo. En el Éxodo capítulo 6, desde el versículo 1 al 8, es la edición final. Yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Finalmente, la entronización de un Dios que no existía fue fabricado de baja categoría, editado para erradicar a original Dios Supremo fenicio. Y ahora, si observas, se presenta como el Dios Supremo, habiendo omitido mencionar su propio nombre anteriormente. No se presentó así a Adán y Eva en el Génesis. Fue después en el Éxodo, otra parte de la ridícula Biblia saturada de mentiras, engaños, fraudes, ediciones. Todas las leyendas y mitologías son iguales. El adoctrinamiento a personas ingenuas, apáticas e ignorantes, imposibilitadas de culturizarse por su pobreza económica con los libros de las disciplinas de la ciencia, para no ser engañadas por líderes religiosos. Por eso compartimos información, en este canal, al más alto nivel académico. El Dios de la Biblia no es eterno, fue creado por escribas, y la información de las ciencias prueba que no existe. Gracias por visitarnos. Apórtanos un like si la información te es útil, recomiéndanos y suscríbete para más contenido. Muchas gracias.